¿Qué pensarías si te dijera que uno de los imperios más poderosos de la historia se impuso sobre medio mundo con sandalias? No, no estamos hablando de turistas con chanclas invadiendo playas en verano. Hablamos de legiones enteras. De hombres endurecidos, con espadas, escudos, armaduras y sandalias. Sí, sandalias. Calzado abierto, aireado, atado con tiras. En pleno campo de batalla. En largas marchas. Bajo lluvia o bajo fuego. Suena absurdo, ¿verdad? Pero lo que parece una decisión ilógica a simple vista, esconde una de las piezas más brillantes del engranaje militar romano. Porque las cáligas, esas humildes sandalias de cuero con clavos, no eran un error táctico. Eran una ventaja cuidadosamente calculada. Una obra de diseño estratégico. Y sí, un arma también. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en este misterio que camina, literalmente, bajo nuestros pies. Vas a descubrir cómo un calzado tan sencillo fue responsable, en parte, de que Roma se convirtiera en el imperio más temido, respetado y longevo de la antigüedad. Y lo mejor de todo, lo más importante de esta historia, ya empieza ya. Cuando piensas en equipamiento militar, lo último que suele llamar la atención es el calzado. Pero para los romanos, eso no era un detalle menor, era una cuestión de vida o muerte. Las cáligas no eran simples sandalias que uno recogía en el mercado. Eran fabricadas con precisión, a medida, reforzadas y revisadas. Cada soldado debía estar calzado para la guerra. Visualiza una cáliga, una base de cuero grueso, cosida a mano, con clavos de hierro incrustados en la suela como una especie de taco antiguo. Arriba, múltiples tiras de cuero abrazaban el pie y subían hasta el tobillo, permitiendo ajustar la presión. No había una talla universal. Cada par era adaptado para durar, y para marchar. Y marchar. Y seguir marchando. ¿La clave? Ventilación. En una época sin antibióticos ni tratamientos antifúngicos, evitar infecciones era vital. Las cáligas permitían que el pie respirara, que el sudor se evaporara, que la humedad no se quedara atrapada. En nuestros días, cuando corremos con zapatillas transpirables, lo damos por hecho. Pero en el siglo I a.C., esto era casi ciencia ficción. Los romanos lo habían entendido. No basta con tener el mejor ejército, hay que mantenerlo andando. Ponte en los pies de un legionario. No literalmente, que dolería. Pero imagina estar en la frontera siria, marchando durante horas bajo un sol de 40 grados. Ni sombra, ni descanso. Solo tierra seca y kilómetros por delante. O en el norte de África, atravesando el desierto libio en busca de una tribu rebelde. Cada paso es una tortura. El calor rebota del suelo. El sudor empapa todo. En ese contexto, llevar una bota cerrada sería como envolverse los pies en papel de aluminio y meterlos al horno. Por eso las cáligas eran tan necesarias. Permitían liberar calor, evitar el sobrecalentamiento, prevenir ampollas. No eran una elección estética. Eran una elección médica, logística y estratégica. Roma se expandió por regiones cálidas y secas, Hispania, Egipto, Judea, Siria, África proconsular. Más de la mitad del imperio estaba expuesta a condiciones climáticas que hacían inviable un calzado cerrado. Hoy, las marcas deportivas pagan millones en desarrollo de materiales transpirables. Roma lo resolvió con cuero, tiras y clavos. Simple, brutalmente eficaz. Aquí un dato que suele pasarse por alto: un ejército romano bien entrenado podía recorrer hasta 30 kilómetros diarios cargando entre 30 y 40 kilos de peso, sin quejarse. No por gusto, claro. Por disciplina. Pero eso solo era posible con un calzado que no te matara los pies. Las cáligas reducían el peso del equipamiento, permitían mantener un ritmo constante y facilitaban movimientos rápidos. Cuando se libraban batallas, la capacidad de maniobrar, de cambiar de formación, de atacar o retroceder era crucial. Un soldado lento es un soldado muerto. Y aquí otro detalle: los clavos en la suela no solo hacían ruido. También servían como tracción en terrenos irregulares. Roma no peleaba siempre sobre calzadas de mármol. Había barro, piedra, lodo, cuesta, arena.
Las cáligas eran el neumático todoterreno de la antigüedad. Su diseño, lejos de ser rudimentario, era pura ingeniería. Optimizado para largas distancias, máxima transpiración y mínima pérdida de movilidad. ¿Un ejemplo moderno? Las botas deportivas para montaña. Ligeras, resistentes, con agarre. Pero las cáligas llegaron 2000 años antes. Ahora visualiza este momento. Noche cerrada. Una ciudad en silencio. En la distancia, empieza a oírse un ritmo metálico. Clac. 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 No es un tambor. No es una campana. Es el sonido de las cáligas marchando. Miles de suelas de hierro golpeando el suelo al unísono. El eco se extiende por el valle. El sonido crece. No ves al enemigo, pero ya lo sientes cerca. Ese sonido no era un accidente, era parte del mensaje. Los romanos lo sabían, el miedo precede a la guerra. Las cáligas anunciaban la llegada del imperio antes de que el primer legionario cruzara la puerta de una ciudad. Era un efecto psicológico. Un mecanismo de control emocional. Este eco se volvió tan icónico que en Judea, algunos grupos comenzaron a temer tanto el sonido que reaccionaban incluso cuando no había tropas. El miedo los hacía huir antes de luchar. Los soldados romanos llegaron a ser conocidos como Caligatai. El imperio tenía un apodo, por su calzado. ¿Hay mayor prueba de identidad? Pero no todo era sol y gloria. Cuando las legiones llegaron al norte de Europa, Britania, Germania, la Galia profunda, las cáligas comenzaron a fallar. El terreno era húmedo, el clima frío, y el barro era permanente. Allí, el diseño abierto se convertía en una sentencia de congelación. Y Roma respondió como siempre, con adaptación. Aparecieron las carbatinas. Botas cerradas, hechas de una sola pieza de cuero, cosidas para resistir la humedad, el frío y el barro. Se ataban con cordones o tiras, y cubrían el tobillo por completo. Eran lo opuesto a las cáligas, pero seguían la misma lógica, máxima eficiencia con los recursos disponibles. No eran tan cómodas ni permitían tanta ventilación, pero salvaban pies. Y en el norte, eso significaba salvar soldados. Este cambio de calzado es una de las señales de cómo Roma fue, ante todo, un imperio flexible. Supo dejar atrás lo que no funcionaba. No se aferró a su iconografía si eso costaba vidas. Y ese, quizá, fue uno de sus secretos mejor guardados. Y como ocurre con todo lo útil, las carbatinas se popularizaron. De los soldados pasaron a los comerciantes, de ahí a los campesinos y luego a las ciudades. Los romanos, los griegos romanizados, incluso algunos pueblos celtas, comenzaron a usar este tipo de botas cerradas en la vida diaria. ¿Por qué? Porque funcionaban. Porque eran duraderas, baratas y fáciles de fabricar. Eran el equivalente a unas zapatillas todoterreno de hoy. Para el siglo IV después de Cristo, las cáligas ya habían quedado como un símbolo del pasado. En el frío norte, su tiempo había terminado. Pero su legado persistía. Porque sin ellas, el imperio jamás habría llegado tan lejos. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué un ejército tan avanzado usaba sandalias? Porque eran eficaces. Porque eran versátiles. Porque, en su contexto, eran la mejor opción posible. Y eso nos deja una lección importante: no todo lo sofisticado es mejor. A veces, lo más simple, si está bien pensado, puede cambiar el mundo. O conquistarlo. Las cáligas nos recuerdan que la historia también se escribe con pasos. Y que esos pasos, si están bien calzados, pueden resonar durante siglos. Así que, dime, ¿te atreverías a marchar 30 kilómetros con cáligas romanas? ¿Te pondrías unas para subir al metro en hora punta? ¿O para una maratón bajo el sol de agosto? Déjamelo en los comentarios. Y si este viaje te ha abierto una nueva ventana al pasado, te invito a seguir explorando conmigo. En Portales al Pasado, cada historia es un camino. Y aún quedan muchos por recorrer. Nos vemos en el próximo.